Saludos amigos, amigas de Palencia en la Red. Hoy nos desplazamos hasta Barcelona para conocer una historia muy interesante que tiene que ver lógicamente con la ciudad en la que nos encontramos, pero también con los protagonistas que saludamos ya aquí en pantalla. Ellos son Isán Pallés y Dani Ruiz, y es que estamos en la guarida del Titán, de hecho en las entrañas de este canal de YouTube que realizan conjuntamente estos dos youtubers catalanes, pero que tienen, como decía, una relación muy estrecha, vamos a decir, con la ciudad de Palencia, porque ahora mismo, durante este año 2023 y a lo largo del 24, van a celebrar el 5º aniversario del canal, de la guarida del Titán. Y un poco en el Ecuador, vamos a decir, tuvisteis una presencia en la ciudad de Palencia porque fuisteis invitados al Salón del Manga y del Cómic de la ciudad en el año 22, y vamos a hablar un poquito de eso, pero primero me gustaría que me contaseis cómo ha sido este aniversario, cómo lo estáis celebrando, porque la verdad que el nacimiento del canal fue una cosa un poco por generación espontánea, casi vamos a decir, así que el que queráis que lo cuente. Es verdad que nació así, nació de la pasión que tenemos nosotros por toda esta cuestión de los superhéroes y del cine y de las series, y sobre todo después de ver una película en concreto, que fue la película de Vengadores Infinity War, en la que salimos extasiados de allí, y en este caso yo hice algo muy anormal, muy atípico, que es consumir YouTube para ver qué decía la gente sobre la película y para ver si estaba todo el mundo tan emocionado como nosotros. Y no encontré muchos canales dedicados a esto en castellano. Y recuerdo haber hablado con Isán, comentarle el tema y decirle, ¿sabes qué? Que nosotros lo haríamos mejor. Y como Isán es como es, me dijo, no se pueden decir ciertas palabras aquí, pero vamos, que para adelante. Y la idea quedó un poquito ahí. Esto fue abril del 18. Sí, pero nació así, de haber salido absolutamente extasiados de ver una película de superhéroes, fíjate. Bueno, ¿y qué balance hacéis un poco antes de nada de estos 5 años del canal? Porque imagino que de cómo empezasteis a la situación en la que os encontráis han cambiado muchas cosas. La verdad es que este 5º aniversario lo vivimos con bastante normalidad, porque apenas lo hemos celebrado, hemos dicho, bueno, pues nada, 5 años, está muy bien, y estamos a punto de llegar también a los 5.000 suscriptores en el canal. Entonces lo estamos viviendo pues de manera cotidiana, seguimos haciendo vídeos, sí que ha habido una evolución muy grande, sobre todo pues a nivel técnico e incluso a nivel de comunicación dentro del canal. Yo ya no me trabo tanto como antes, puedo pasarme en menos de un minuto buscando la palabra que quería para decir cualquier cosa, para expresar mis opiniones. Pero bueno, la verdad es que eso, con mucha normalidad y con muchísimas ganas de seguir trabajando para el canal y viendo en el horizonte todo lo que se va a estrenar para poder hablar de ello. Nos alegra mucho, y voy a sacar aquí un poquito de pecho, si me lo permitís. Sí, claro. Nos alegra mucho ver que en estos 5 años, si algo ha tenido el canal, si algo ha tenido la Guardia del Titán, es fidelidad a los valores sobre los que se cimentó la creación del propio canal. Y esto es algo que, vamos a decirlo así, en nuestros contemporáneos de YouTube no hemos visto. Pero nosotros basamos la fundación del canal en queremos compartir con la gente la pasión que tenemos por los cómics, los superhéroes, el cine, las series, etcétera, con un único objetivo, que es divertirnos haciéndolo. Y de paso, hemos recogido muchos frutos muy buenos, que es conocer un montón de gente maravillosa y tener experiencias fantásticas, como por ejemplo que nos inviten a un salón del cómic en Palencia, que es fabuloso. Y 5 años después, seguimos así. Hay quien señala muchas veces, bueno, pues que en 5 años no tenéis tantos suscriptores, no sé qué. Nos da absolutamente igual, porque nunca hemos traicionado y nunca vamos a traicionar esa idea de hacer lo que nosotros queremos hacer, como nos gusta hacerlo y sobre lo que nos gusta hacerlo. No vamos a empezar a hacer otro tipo de vídeos, otro tipo de contenido solo porque es más fácil crecer en YouTube o arrastrar a más gente o tener más clickbait. No monetizamos los vídeos, no pedimos limosna en los directos, no le vendemos tazas ni gorras a nadie porque no nos interesa. Y yo creo que eso también, y lo hemos hablado mucho, es motivo de cierto orgullo, decir, oye, llevamos 5 años, pero llevamos 5 años haciendo lo mismo desde la perspectiva del cimiento, de los cimientos fundadores del canal, no lo mismo en cuanto a la manera de hacer el contenido y tal, que
Evidentemente uno cuando empieza siempre tiene menos idea y va creciendo en ese sentido, pero estos 5 años yo creo que si podemos alegrarnos de algo también es de eso, ¿no? De la fidelidad al ideal sobre el que se construyó. Y siempre argumentando nuestras opiniones, que eso también creo que es una base del canal, que es no solo opinar, no solo decir que nos ha gustado o no nos ha gustado, sino argumentarlo e incluso preguntarnos a nosotros mismos por qué nos ha gustado y, evidentemente, comentarlo con el resto de personas que vean el vídeo. Exacto. Luego hablaremos un poquito más de la temática del canal, que ya lo hemos, digamos, cogido un poco con pinzas, ¿no? Pero vamos a hablar también de un poco la figura del youtuber, que yo creo que ahora mismo está en boga por la sociedad. Al final todos consumimos de una manera u otra YouTube, mucho contenido en redes sociales. ¿Cómo definiríais vosotros en qué consiste la vida de un youtuber? Porque imagino que, bueno, vamos a decirlo, ellos tienen una profesión distinta, liberal, que no tiene nada que ver en este caso con la figura del youtuber, Cero. del que se dedica 24/7 a estas cosas. ¿Cómo los definirías, ¿no? A estas personas que viven solo de YouTube? El término youtuber... Bueno, a mí me hace gracia, sí, escandaliza un poco, que como creador de contenido... Claro, nosotros no nos definimos como youtubers, evidentemente. Claro, sí. Seguramente sí que se puede definir como youtuber a la persona, como tú bien dices, que se dedica profesionalmente a eso. Nosotros, desde luego, tenemos nuestro trabajo, además que ocupa muchas horas del día, tanto en el caso de Isan como en el mío. Y luego parte de nuestro tiempo de ocio lo dedicamos a YouTube, que es algo distinto a ser youtuber. Pero evidentemente... Para quien se dedique profesionalmente es un trabajo también muy exigente, más de lo que mucha gente se cree, y que en lo personal creo que te exige ampliar tus dominios morales y éticos, porque es muy ingrato en ese sentido. Al final, si quieres percibir económicamente haciendo contenido en Internet, tienes que ir a picar a donde está el dinero, y eso no siempre es agradable. Hemos tenido la oportunidad de colaborar o entrevistar incluso a youtubers que se dedican a ello 24/7, y lo que comentaba él es ingrato, es esclavo, no es tan bonito como parece, y por una cosa o por otra, pues sí, tienes que pasar por el aro. dejar un poquito atrás todos tus convencimientos morales y toda esa alegría del principio, porque, o por una parte porque tienes que ser polémico, o por otra parte porque tienes que trabajar muchísimo en el canal sin tener posibilidad de salir los fines de semana, a no ser que dejes vídeos preparados para que ese fin de semana se emitan, porque el algoritmo de YouTube, por lo visto, es lo peor del universo. Nosotros lo vivimos, supongo que lo vivimos porque tenemos un crecimiento bastante lento, pero no lo percibimos como un problema, por lo que comentabas tú, porque en realidad no somos youtubers, nuestra profesión es otra, pero sí que vemos, hablando con muchísimos profesionales youtubers, que a no ser que estés en lo más alto y que ya dé un poco igual lo que digas o lo que dejes de decir, o si copias canales de otros países, pues entonces es bastante ingrato el crecimiento. Pero además es algo que en este caso se ha extrapolado a todo tipo de contenido, vamos a decir. Aquí habláis lógicamente más de cine, contenido friki, pero que la mayoría de los youtubers tienen que dedicarle mucho tiempo a lo largo de la semana, del día. Vosotros, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le podéis dedicar? Por establecer un poco la diferencia. Yo a veces pienso que es un poquito como el Club de la Lucha, ¿no? En la película o en el libro de Chapalario, que decía, de repente el Club de la Lucha se convirtió en aquello por lo cual nos duchábamos, nos peinábamos y buscábamos ropa nueva. Y yo soy un poquito así, yo sigo trabajando, pero sigo pensando en qué voy a hacer en el canal, qué podemos hacer, cómo podemos arreglarlo a nivel técnico, cuáles son los vídeos que podemos trabajar ahora que Marvel nos ha dejado un poquito huérfanos de material. Pues siempre vas pensando en eso, y siempre que tienes un huequito, pues lo dedicas al canal, que ahora mismo pues también es nuestro hijo pequeño y es un poquito la pasión a la que dedicarle a esas horas que puedes tener un poquito sueltas. Sí, pero al final es una dedicación muy tangencial a nuestra vida diaria, y que no creo que en ningún caso nos exija un esfuerzo, pues como podría ser un esfuerzo profesional, realmente. Es decir, es algo que haces con gusto, que sale de forma natural,
y que nos lleva pues a conversar animadamente bastante tiempo al día, porque al final, en nuestro caso, por el tipo de contenido que hacemos, el tiempo que dedicamos a grabar es muy escaso. Y aquí vamos a sacar un poco de pecho también, porque no tenemos que cortar o hacer grandes ediciones. Nos ponemos a hablar de un tema, normalmente lo hacemos en una toma y un vídeo pueden ser 15, 20 minutos. Los directos normalmente los trabajamos de 1 hora. Y al final, sumando todo eso, en una semana a lo mejor pueden ser 2 horas delante de la cámara. Evidentemente todo eso detrás lleva, sobre todo y especialmente por parte de Isam, porque yo siempre he sido mucho más anárquico y yo soy de los de encender y tirar. Isam sí que, por suerte, organiza y prepara para que no sea todo un desparrame, como sería si estuviera yo solo. Pero yo por lo menos no lo percibo como un esfuerzo de obligación, ¿sí? Y vuelvo un poquito a lo que hemos dicho antes. Al final hablamos de lo que queremos. Lo que decíamos antes de lo ingrato de ser youtuber es que tienes que estar siempre en la brecha para ver qué vende, qué es lo que está en boga, para que, ¿no? Como a nosotros nos da igual si el vídeo lo ve más gente o no. Evidentemente te gusta que lo vea gente. Hablamos y digo, oye, esto lo comentamos, no, pasamos. O esto sí, o esto tal. Estamos muy atentos a las noticias del medio, porque al final es lo que alimenta sobre todo el contenido del canal. Pero vamos, tampoco es una exigencia como el que se tiene que dedicar profesionalmente, claro está. Y el hecho de que, lo que comentaba esto, ¿no? De que las grabaciones son prácticamente en crudo, que son una toma, que estamos hablando, que bueno, estamos argumentando nuestras opiniones, también es una cosa que nos han dicho nuestros suscriptores, la gente que nos sigue, la gente que ve nuestros vídeos, que les gusta. No es algo preparado, no es algo que tiene un montón de cortes y además es algo a veces que nos hemos sorprendido nosotros mismos grabando porque no hemos tenido tiempo de comentar el producto del que vamos a hablar y que de repente él tiene una opinión totalmente contraria a la mía. Eso es un juego, porque si estamos los dos de acuerdo, el vídeo es mucho más sencillo. A la que no estamos de acuerdo, entra un debate en el que tú ya tienes que argumentar mucho más tu punto de vista y enriquece muchísimo el vídeo en sí. Porque hay que decir que nuestros vídeos no están guionizados. Ves a muchos youtubers, sobre todo a los profesionales, donde claramente ves que están leyendo algunos directamente o que hay un guión, que tienen preparadísimo hasta la última coma lo que tienen que decir y cómo tienen que decirlo, que el vídeo tiene una edición con 10.000 cortes. A nosotros no nos hace falta ni nos interesa. Decimos, esto es lo que hay. No tenemos que quedar bien con nadie, que eso es una de las cosas maravillosas de no dedicarse profesionalmente, porque no nos van a invitar a ninguna premiera a Roma ni a cosas así. Entonces podemos sentarnos, charlar animadamente, decir, hostia, pues resulta que a mí me ha gustado y a ti no. Bueno, no pasa nada. Y decir lo que queramos. En ese sentido, lo que es tiempo delante de la cámara es poco. Luego, evidentemente, sobre todo en los directos, sí que hay que tener una cierta preparación, porque además Isam hace cosas muy chulas, metiendo cortes de vídeo, etcétera, etcétera. O en las entrevistas, que también nos gusta mucho entrevistar, pues hay que saber a quién estás entrevistando y hay que hacer un poquito de preparación. Pero vamos, nada que nos quite el sueño normalmente. O eso creo. Y que también una de las... Bueno, yo siempre lo tengo presente, ¿no? Es hacer los vídeos que nos gustaría ver. Entonces, si hacemos un directo... Empezamos haciendo directos de 2 horas y ya no nos gustaban, con lo cual los dejamos en 1 hora, pero porque no nos gustaban a nosotros. Pero luego un vídeo de 1 hora, debiéndonos a nosotros hablando de un tema, sin que haya nada más, pues también creía que no era el vídeo que yo quería ver. Entonces, por eso le aportamos un poquito de tema multimedia, audiovisual, unos cortes de vídeos o diapositivas. O sea, que ya por cerrar un poco este tema, digamos, para monetizar, para ganar dinero en YouTube, lo que hacen los que están en la pomada, a lo mejor no es crear el contenido que ellos quieren, sino el que saben que va a generar visitas, que les va a dar, bueno, que les va a permitir vivir de ello, ¿no? Eso lo podemos asegurar porque hablando con ellos así nos lo confirman, que muchas veces hacen cosas que no quieren hacer. Es una obligación, evidentemente, como ha dicho Isam antes, y lo sabemos. YouTube penaliza mucho, sobre todo si tienes un canal grande, el flujo de vídeos. Entonces, si tienes que hacer 3 vídeos al día, o si sale una noticia candente, esta gente tiene que estar ahí, a degüello. Pero esto es en YouTube y es en cualquier, creo, plano de la información, ¿no? Tienes que estar a lo último
¿qué es lo que va a atraer gente a tu canal? Que va a hacer clic. Y es lo que te va a dar dinerito. O series, ¿no? Una plataforma que te ofrece una serie de 20 capítulos de golpe, pues tienes que ver esos 20 capítulos en un día, porque al día siguiente tienes que ser el primero que hable de esa serie. En nuestro caso, pues si tenemos que hablar de la serie dentro de 2 semanas, no vamos a tener ningún problema. Vamos a disfrutar de la serie, vamos a ver la serie cuando podamos, en el momento que podamos. Y ya por no extendernos más, como decía, ¿no? En lo profesional, cuando tú te debes a alguien, porque te dan algo a cambio, pues claro, tienes que agachar la cabeza. Si Netflix te envía una caja de regalos de algo que a ti no te interesa, pues vas a tener que hacerlo igualmente. ¿No? Y por supuesto vas a tener que hablar muy bien de todo eso y decir, aunque te estén llevando los demonios por dentro, pues que la película tal te ha gustado aunque te haya parecido terrible. Porque hay alguien que luego te va a invitar a una premiere, o te va a dar un dinerito, o un pase de prensa, o te va a permitir entrevistar a una gran estrella de cine. Bueno, en ese sentido nosotros vivimos mucho más tranquilos, porque nos ganamos la vida de otra manera. Es interesante, ¿no? Establecer un poco la diferencia y que Claro. la gente sepa separar un poco el grano de la paja y que, como pasaba en la televisión, ¿no? Que al final hay distintos contenidos y, Claro. y al final te tienes que quedar con lo que te gusta. Claro, con lo que te gusta y además, si quieres triunfar en esto, la mejor manera es polarizarte, como en cualquier plano de la información. Sí. Si te vas a un extremo o al otro, vas a atraer mucha más gente, seguro. Probablemente. Bueno, 5 años de La Guarida del Titán, de este canal dedicado especialmente a lo friki. Mientras grabamos esta entrevista aquí en Barcelona, se celebra la 29ª edición del Salón del Manga de la ciudad de Barcelona. Bueno, pues hace un año Palencia os llamaba, el Salón del Cómic y del Manga de Palencia, para participar en la 9ª edición. A lo largo del próximo año se celebrará la 10ª edición de este salón, mucho más pequeñito, lógicamente, que el que se desarrolla en Barcelona. Pero bueno, ¿cómo fue para el canal, para vosotros en particular, esa experiencia? ¿Cómo lo recibisteis y qué nos podéis contar de lo que allí vivisteis? Bueno, alegría no nos lo creíamos, realmente. Si me permites parafrasear un poco cuñadamente, ¿no? Con Palencia empezó todo. Porque es verdad que el canal tiene 5 años, pero cuando el canal empieza a funcionar de verdad es a partir del segundo año. Porque, y una pandemia de por medio también. Sí, de hecho fue gracias, con perdón de la expresión, a la pandemia, que nosotros empezamos a ver que podía funcionar la cosa sin tener que grabar in situ, porque los 2 primeros años grabábamos in situ, en esta parte de la guarida o en otra. Y no nos habíamos metido en lo que realmente nos da más juego, y creo que también nos gusta más, que es en el tema de hacer directos. Entonces, a partir de ahí fue creciendo el canal. Creo que mucha gente nos conoció a raíz de eso. Y el hecho de que de repente recibamos una llamada y nos digan, oye, venís a hacer una charla a un salón, cuando nosotros llevamos toda la vida yendo a salones, bueno, fue tan inesperado como emotivo. Yo me emocioné mucho y creo que ya... Sí, a mí me pareció fantástico y además nos generó una necesidad que no sabíamos que teníamos, ¿no? Correcto. Que sí que es cierto que es lo que comentábamos antes, que grabamos los vídeos en directo, luego los pasamos en diferido y luego que hacemos directos también, pero poder hacer un directo delante de muchísima gente hablando de lo que nos gusta, pues fue una necesidad que no sabíamos que teníamos y que disfrutamos muchísimo. También creo que nos sirvió mucho a nosotros, aunque hay que decir, hay que enmarcar un poquito, Izan por una banda y yo por otra, tenemos bagaje en la comunicación y en la transmisión de información en directo, por así decirlo. Nos gusta mucho oírnos. Correcto. Porque vienen de la radio, hay que decir. Radio, pero... docencia, etcétera. Pero también nos sirvió mucho ir a Palencia para poder estar allí, ver lo que hay, en ese entorno que a nosotros nos gusta tanto, estar encima del escenario con un micrófono, y que después, cuando hemos recibido, en este caso, 2 llamadas posteriores también para acudir a hacer un programa en directo al Salón del Cómic de Barcelona, o como invitados a hacer un programa en directo en un festival de cine que se ha hecho aquí en Barcelona, el haber ya debutado, por así decirlo, en la plaza en Palencia, también nos sirvió para, bueno, poder enmarcar un poquito cómo va a ser el tema, tener un bagaje previo y no plantarnos en crudo en otro evento. O sea que realmente creo que como debut en ese sentido fue un sitio inmejorable. Aparte que nos trataron
maravillosamente bien y fue un fin de semana fantástico. ¿Qué recordáis de la ciudad de Palencia en este caso? No sé si ya la habéis visitado en alguna ocasión Primera o vez. cómo fue la experiencia ahí también. Yo seguramente la visité de pequeño, pero la experiencia fue fantástica. En el Salón de Cómic lo pasamos fenomenal. Como dice Dani, nos trataron súper bien. Yo, a nivel anecdótico o no, comparado con Barcelona, me pareció una ciudad muy limpia. Que eso también... Esto gustará al ayuntamiento mucho. Pues cuando sí, lo pues sí. escuches. Pues seguramente la gente dirá que es mentira, pues que vayan a Barcelona y vean la diferencia. Exacto. Totalmente cierto. Y yo reconozco que nunca había pasado frío en junio. Entonces, también fue una experiencia nueva. Hay que decir que además en ese contexto era difícil que fallara algo, porque cuando vas a un sitio así de invitado y viene gente y te saluda y te conocen y tal y cual, pues bueno, vas un poco con el pecho inflado todo el día, ¿no? También tuvimos la oportunidad de desvirtualizar a varios compañeros y amigos, como por ejemplo Javier Olivares o Dan de Puerta al Sótano. Entonces, pues fue muy agradable también. Y es un tópico, pero es cierto, comimos de lujo. En Pues Valencia. eso también lo agradecerá la hostelería. Y fue así. Y fue así. Bueno, pues vamos a ir avanzando un poco en el tiempo. Comentabais que han venido distintas visitas, distintas invitaciones a partir de la que hicisteis en Palencia. Bueno, no lo hemos dicho, la Guardia del Titán, porque el Titán es el malo de una película de superhéroes, creo que lo ha comentado Dani, de Infinity War. Thanos, ese personaje que interpreta a Josh Brolin en la cinta de los hermanos Russo. Bueno, es que prácticamente, creo que lo habéis comentado también en alguna entrevista, todo el mundo está empezando a ser algo friki de superhéroes, de Juego de Tronos, de alguna serie, por lo que estáis comprobando también un poco en el canal. Parece que está de moda, ¿no? El tema friki, que ya nos lo hemos quitado un poco del saco de la mala conciencia de los prejuicios y todo el mundo está empezando a consumirlo con naturalidad. Todo el mundo es friki de algo. Y hubo una época en la que pues había mucho friki del fútbol, por ejemplo, y estaba muy bien visto ser friki del fútbol. Y en aquella época había unos pequeños frikis que eran de Dungeons and Dragons o de los cómics, pues que no estaban tan bien vistos porque eran como más sectarios, mucho más minoritarios, que nos juntábamos pues en algún bar donde nos dejaban o en la casa de alguien y ahí teníamos nuestras partidas. Esto ha ido creciendo sobre todo gracias, por ejemplo, a salones como el de Palencia, que hemos descubierto que somos una minoría, pero somos una gran minoría. Y que no solo hay los frikis de Dungeons and Dragons, también hay los frikis de los cómics, como comentaba antes, los frikis que les gusta hacerse su propia ropa, y que no tienes por qué ser solo friki de una cosa, puedes ser friki de varias. Y ir a estos certámenes pues te hace sentir bien porque ves a gente pues que también pues, tiene tus mismas aficiones, ¿no? aficiones, exactamente. Entonces, bueno, pues todo esto ha ido haciendo que mucha gente que no sabía que formaba parte de un grupo, pues resulta que sí, y al final, pues eso que tú creías que tenías que esconder, que te gustaba hacer los muñequitos de Dungeons and Dragons o te gustaba leer cómics y tú creías que eso era de niños pequeños, cuando has visto que esto se ha globalizado y que hay mucha gente mayor que también le gustan los cómics y que hay cómics adultos y que hay cómics de todo tipo, pues hace que te despiertes, que ya no quieras esconderte y que quieras formar parte de este enorme mundo que podemos ver en salones y festivales. Entonces, pues, no es que esté de moda, es que hoy en día por fin pues, puedes salir a la calle y decir que con orgullo que eres un friki. Y mucha gente, como siempre, muy a mi pesar... El palito. Sí, claro. Yo reconozco, además, no sé cómo decirlo, soy un poco clasista con esto de ser friki, porque ahora todo el mundo dice, uy, yo es que soy muy friki. No, perdona. Si me sabes decir todos los personajes terciarios de Bola de Dragón en la saga de Célula, a lo mejor sí. No, pero mucha gente que a lo mejor escuche la entrevista o que se acerque a estas cuestiones a día de hoy, pensará que somos exagerados. Pero nosotros que tenemos cierta edad, yo estoy cerca de las 4 décadas y dan un poquito más, De las 5. y ya, exacto, ya tenemos canas, podemos asegurar que había un estigma social real. Y no hace tantos años, no tenemos que irnos al principios de los 80, ni al nacimiento de Dragones y Mazmorras, donde hubo movimientos en los que se decía que era gente satánica. No, había un estigma social real al respecto de que tú, sobre todo con cierta edad, compraras cómics, tuvieras figuras en tu colección o vieras determinado tipo de cine.
Y, bueno, había una marginalidad en el tema de ser friki que también hacía que a la que tú conocías a alguien del mundillo, bueno, te pegaras mucho, ¿no? El crecimiento de los salones, porque incluso en un evento que a día de hoy es gigantesco, como el Salón del Manga de Barcelona, cuando empezó hace casi 30 años, era 1/3. Y el crecimiento ha sido exponencial. Y cuando empezó el Salón del Manga de Barcelona o en el Salón del Cómic, la persona que iba disfrazada, bueno, era objeto de mofa en el transporte público, por la calle. Y hoy en día, pues todo el mundo, o casi todo el mundo, que vea a una persona disfrazada, entiende que va allí porque ya es algo que se conoce, está dentro de la agenda cultural de las ciudades, etcétera, etcétera. Y aunque sigue siendo excéntrico, pues bueno, se ve así. Pero que había un estigma social es absolutamente cierto. Y eso se ha ido perdiendo también gracias, creo, al cine. Nosotros hablamos mucho de cine. La popularización masiva de películas como El Señor de los Anillos, de series como Juego de Tronos, o por supuesto el universo cinematográfico Marvel, han hecho que mucha gente vea que ese producto no tiene por qué ser o no tiene por qué estar encuadrado no en un nicho, en un sótano turbio de alguien, ¿no? Que es como la idea clásica del friki, que es alguien raro, que no se relaciona con nadie, que no es un elemento productivo de la sociedad. No, somos gente normal. También los hay, pero... También los hay, claro, Como todo, evidentemente. Pero con esa afición. Y se han hecho un símil fantástico. O sea, ¿por qué no era extraño que supieras toda la alineación del Real Madrid del 68 que ganó la Copa de Europa, pero sí que te gusten los cómics de Spider-Man? Claro. No lo entiendo, no lo entiendo. Ahora, yo a día de hoy sigo abogando porque actualmente el término friki se ha rebajado mucho. Yo creo que los frikis tenemos que sacar también un poco de pecho y decir, disculpe, usted no es friki, a usted le gusta una serie. No es lo mismo. No es cinturón negro, ¿no? Correcto. El símil Correcto. del karate. A lo mejor lo que ha pasado es que la relación entre la cultura friki y la popular ya se ha estrechado tanto. Correcto. Porque, lo hemos comentado antes, porque al friki, digamos, le gusta el fútbol y le gusta también los superhéroes o le gusta Juego de Tronos. Pero esto ya pasaba el atletismo, ¿no? Ya pasaba antes. Lo que pasa es que, bueno... ahora genera más popularidad y más dinero, sobre todo, ¿no? Y a mucha gente le interesa también subirse al carro de lo friki porque está de moda. Que creo realmente que es la época dorada para ser friki. No solo por la aceptación social o no, sino porque hay más tiendas que nunca, más convenciones que nunca, más salones que nunca, más medios para comunicarte con gente de este ámbito, de conocer, ¿no? Lo que decíamos con el canal. Gracias al canal y a las redes sociales hemos conocido en persona a gente maravillosa con la que compartimos un vínculo y con la que nos podemos tomar un café o lo que sea. Y a lo mejor no hablar de nada friki, sino que, bueno, simplemente eso hace de nexo de unión y es maravilloso. Y eso, cuando nosotros empezamos a leer cómics, por ejemplo, no existía. Una cosa más individual. A lo claro, o en alguna tienda, o en el barrio, o el colega de clase, que da casualidad que también le gustaba Superman. Pero no había redes sociales, no había internet, no teníamos manera de conectar de esa manera tan masiva como... Y en cierta manera, en esa época, yo de jovenzuelo, adolescente... formar parte de este mundo friki, o sea, por ejemplo, jugar a Dungeons and Dragons o leer cómics, ya te excluía de otros grupos sociales. Hoy en día, afortunadamente, esto no pasa. Claro, es muy cierto. Y yo lo veo desde otra perspectiva, porque yo lo tuve muy fácil, porque tanto mi madre como mi padre no es que fueran frikis, no los podríamos catalogar como frikis, pero les gustaban los cómics, el TV, pues evidentemente hablamos de otra temática, ¿no? Capitán Trueno, Mortal y Filemón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero también algo de Spider-Man o tal. Star Wars. Star Wars, mi madre es una enorme fan de Star Wars. Y ellos ya me empezaron, siendo yo muy, muy pequeñito, a llevar a los salones del cómic de Barcelona y tal y cual. Entonces lo tuve... Cuando tienes el apoyo en casa, era mucho más sencillo. Pero es cierto lo que dices, Ann. Si tú eras el friki, estabas señalado como el friki, y a lo mejor había gente que vete tú a saber por qué, pues ya directamente... Como las películas americanas también, Sí. ¿no? Ya no podías ir con el equipo de béisbol o de fútbol americano, sí. O animador o Correcto, jugador, ¿no? Correcto. Bueno, y ahora la gente que entre por primera vez en la Guarida del Titán, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué es lo que está de moda hoy en día en temática friki, en tema cultura pop? ¿Qué es lo que tratáis habitualmente en el canal? Por una parte,
lo que nos da la actualidad, porque, como decía antes, hoy en día estamos en la era dorada y a eso también han contribuido las plataformas de streaming, porque hay una producción de series brutal y de películas brutal. No solo hablamos de series y películas de temática friki, nos gusta mucho el cine, nos gustan mucho las series, pero sí que es verdad, ¿no? Que nos centramos un poquito en eso. El universo cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose hasta el infinito y más allá. El cine de animación está en un momento absolutamente bestial. Y luego hay los grandes tótems que parece que no se agotan nunca, como por ejemplo el mundo del Señor de los Anillos, el mundo de la Guerra de las Galaxias de Star Wars, evidentemente, y lo comentamos hace poco, incluso elementos considerados a día de hoy frikis, pero que vienen del cine clásico, casi podríamos decir, como King Kong o Godzilla. Desde luego. Siguen estando ahí. Y luego también, en cuanto al canal, a mí me gusta mucho hacer vídeos de divulgación. Hacemos vídeos, por ejemplo, de personajes a los que creemos, o momentos, o incluso objetos a los que creemos que deberían dedicarles una película. En algún vídeo, por ejemplo, también de dragones. Me gustaría a nivel personal también continuar una serie de vídeos que quería hacer sobre mitología y cine. Todo esto desde lo más que nos gusta a nosotros y nos gustaría hablar de ello, porque, bueno, pues buscando un poquito ese grupo de gente que también le guste para poder comentarlo, ¿no? Y evidentemente pues toda la actualidad que nos ofrecen desde las plataformas hasta las salas de cine. Exactamente, el mundo de los cómics, entrevistamos autores y reivindicamos y divulgamos mucho también sobre el mundo del doblaje, que esto es muy interesante y a nosotros siempre nos ha gustado mucho. Porque tiene que ver lógicamente todo con el cine. Es un punto interesante, ¿no? Que al final el friki, por así decirlo, es también amante del cine, de la literatura, Correcto. del coleccionismo. Eso lógicamente también genera mucho dinero, genera mucho gasto, con lo cual son vasos comunicantes, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho tenéis otro canal también hermano de de la Canal guarida, secundario, sí. que es Figuras Titánicas. Hablemos un poco de eso, ¿no? De cómo al final lo friki ya es sinónimo de gastar dinero, de tema de coleccionismo, de dedicarle una gran parte de tu patrimonio, vamos a decir, a cambiar los cuadros por otro tipo de figuras en casa. Si me permitís un poco la expresión, porque eso se dice mucho en el mundo friki, siempre se ha dicho, enseña a tu hijo el amor por los cómics y no tendrá dinero para comprar drogas. Con perdón. Pero es verdad, es verdad. Ahí se lo va a gastar, ¿no? Ahí se lo va a gastar, te exige. Esto se desparraba como una red de Spider-Man, ¿no? También desde el cómic al manga, a las figuras de los personajes que te gustan. Nosotros igual algo menos, pero hay quien es muy fan del formato físico, entonces compra mucho cine, muchas series en Blu-ray, en DVD, en VHS, porque también hay fan de lo vintage, es decir, libros de arte. Aquí tenemos correcto, una expresión. Juegos de mesa. Exactamente, ¿no? Es decir, al final cualquier hobby, ¿no? Implica invertir un dinerito en eso. El nuestro es un poco esclavo, seguramente, porque en muchas publicaciones son regulares, semanales o mensuales, y entonces, pues claro, si la historia te atrapa y te van dando cada semana o cada mes lo tuyo, tú vas ahí a picar y a darle a ese señor un dinero, porque igual que las series tienes un capítulo por semana y estás enganchado, pues al libro o al cómic exactamente lo mismo. Y en esto también podríamos decir que quien vende está pasando una etapa dorada, porque a nivel de marketing, pues claro, lo están haciendo muy bien y saben cómo tenerte a ti como cliente enganchado siempre. Incluso a nivel de turismo también está ocurriendo, que a mí en particular me pasa que ya vas a ver una ciudad y buscas, bueno, ¿dónde puedo cogerme un cómic o una figura en esta ciudad? Además de ver pues los monumentos, disfrutar la gastronomía, todo suma, ¿no? Eso, Barcelona lo ha sabido explotar muy bien con el Triángulo Friki que se llama, que es una zona donde... Más súper turística. Sí, sí, muy, muy turística, donde se encontrarán todas las tiendas frikis y donde han sabido hablar para coexistir, para no pisarse un poquito las mangueras y que cada uno tenga su propio territorio. Pues unos tendrán cómics en versión original, otros tendrán juegos de mesa, otros tendrán cómics. Por ejemplo, Norma Editorial, evidentemente tiene una de las mejores tiendas, pero tiene sus propios productos. Entonces, pues sí que es un sitio al que hay que ir sí o sí en Barcelona, además de los típicos y tópicos conocidos, si te gustan este tipo de temáticas. Y el turismo desde el otro punto de vista, porque ahora hay una cantidad nada despreciable de turismo que recoge lugares que han aparecido en series o películas.
que eso también pasa. Está ocurriendo. El tour de Juego de Tronos, aunque hay que irse un poquito más lejos, como Nueva Zelanda, ¿no? Mantener sets del Señor de los Anillos, es decir, también mueve a mucha gente, no solo turismo, en el sentido de decir, voy a ver dónde está la tienda friki, que yo lo hago mucho, eso es verdad, sino también voy a este sitio y además voy a ver esta localización que salió en esta serie o en esta otra, o el edificio de Friends, o el garaje de los cazafantasmas, o, que aquí en España nos ha pasado mucho, localizaciones de Juego de Tronos. Porque, por ejemplo, creo que en San Juan de Gaztelugatxe, pues bueno, Municipio del colas País Vasco. y colas y colas de gente que va a ver el castillo de tal o cual. O sea que también es una retroalimentación para el patrimonio y para las ciudades o para pueblos que pueden beneficiarse en ese sentido de lo friki. Y por extensión también los salones del cómic y del manga que, bueno, pues que generan también una importante inversión para quien lo realiza, pero también un gasto igual de importante, bueno, para todos los participantes, y creo que ahí tenéis bastante experiencia porque, bueno, en el caso de Barcelona, tanto el del cómic como el del manga son dos de los más importantes en la ciudad, pero creo que habéis podido disfrutar de algunos y lo habéis comprobado en primera persona, ¿no? Bueno, en el de la ciudad y de Europa. De hecho, el Salón del Manga es de los más grandes que hay. Creo que son actualmente unos 160.000 o 170.000 asistentes, que eso va muy bien. También a todos los comerciantes que están allí, etcétera, etcétera. Y en casos de hostelería y tal también, porque mucha gente viene de fuera a estos eventos. Yo eventos de fuera, de momento, en ninguno. Pero Isan, sí. Yo sí, he ido al de Valencia, evidentemente estuvimos... Bueno, perdón, de fuera me refería a fuera de España. Ah, de fuera de España, Valencia, sí. de Valencia, de Sevilla España. también son Sí, correcto. sí. Al final, bueno, pues estamos muy atentos, ¿no? a estos acontecimientos, no por la parte de merchandising, que eso sí que lo podemos encontrar, no solo en los propios festivales, sino también en las tiendas, sino en el hecho de que pues cierto festival pues invite a alguna persona relevante. Bueno, por ejemplo, sí que tuve la oportunidad de ir a Luca este año, que es uno de los también de los más importantes de Italia, Europa, ¿no? y del mundo, en Italia, al lado de Pisa. Y nada, traían, por ejemplo, a Garcenis, guionista de The Voice, que, bueno, pues es una figura puntal, ¿no? Poder ir a verlo ahí, que te cuente cosas, que incluso que te firme material, pues es lo que realmente nos llama de estos eventos. Sí, pero realmente la compra en el salón está enfocada seguramente a otro público, que no es el nuestro. Nosotros abogamos y somos los que compramos en nuestra tienda de cómics de barrio, evidentemente, que es donde podemos encontrar las series regulares. Ahora, el hecho de poder ir a un salón, conocer a tus autores favoritos, echar unas palabras con ellos, que te hagan la firma y tal y cual, es lo que realmente le da valor a... Conocer artistas locales también, Ahí, ¿no? De cada bueno, uno sí. de los Sí. lugares. También está muy bien, sobre todo Sí, ¿no? no, lo llamado el Artist Alley, ¿no? O Callejón la de los zona artistas. de artistas, pues Sí. es algo también que no encontraremos de manera típica y tópica en las tiendas, sino que será pues muy de estos eventos, y vale la pena pues visitar o Valencia o Barcelona, que los artistas son brutales, pero también son muchos que ya vienen de fuera. Pero bueno, pues conocer, por ejemplo, en Palencia, conocer a nuevos artistas de la zona que pueden estar en un sitio así, ¿no? En este callejón de artistas ofreciendo su material, también está muy bien, porque hay muchos artistas muy buenos escondidos en su casa que a lo mejor no están muy convencidos de su trabajo, pero que realmente hacen muy buen trabajo, y que si lo ponen en redes sociales o que si van a un evento de este estilo, descubrirán que sí que les gusta mucho al resto de personas su material. Y nos gustaría también reivindicar un poquito este tipo de lugares de encuentro, este tipo de salones, independientemente de la magnitud. Nosotros, por ejemplo, en el Salón del Cómic y el Manga de Palencia, tuvimos la ocasión de conocer a una persona a la que ya seguíamos, de la que nos gustaba mucho su trabajo, como era José Luis Ortega. Y estaba allí... Exactamente. ¿no? Exacto. Y pudimos ver su charla y pudimos hablar con él, que es un tío además encantador, y nos llevamos una firma de su libro. Es decir, siempre vamos a encontrar en este sitio, en estos lugares, cosas muy interesantes. Y eso es lo que le da valor también a estos salones. Que haya tiendas que venden cosas está muy bien, evidentemente, pero la gente que va y a la que tú puedes ver y que no tendrías ocasión de ver,
es lo que le da el puntito y lo que nos atrae hacia allí. Y esto tiene que seguir sucediendo, caray. Desde luego. Damos fe que en el Salón del Manga de Barcelona hemos hecho gasto importante Sí, con artistas locales sobre todo. sobre todo, y desde luego emplazamos a que la 10ª edición del Salón del Cómic de Palencia sea un éxito, y desde aquí pues animar a los organizadores Sin duda. a que echen el resto en esa importante edición. Vamos a ir cerrando, y si os parece, retomando un poco ese 5º aniversario de La Guarida, el canal de YouTube, las redes sociales. ¿Con qué os quedáis un poco de estos 5 años? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? La cantidad de gente maravillosa con la que hemos conectado y a la que hemos conocido. Sin duda alguna, yo me quedo con eso. Sí, seguramente sería eso, grandes momentos que hemos vivido en el canal también, y sobre todo pues también dar voz a nuestros pensamientos, ¿no? Poder hablar con todo el mundo sobre lo que nos gusta. Al final estamos muy contentos porque comparativamente con otros canales donde a veces hay pues mal humor, mal rollo y bueno, malas contestaciones, en nuestro caso, excepto contadísimas ocasiones, hay un clima muy descendido. Aceptamos evidentemente las críticas, no tenemos la verdad absoluta de nada, siempre lo que comentaba antes, opinamos argumentando, pero otra persona puede argumentar perfectamente lo contrario y no habrá ningún problema. Entonces, esa convivencia también yo la valoro mucho estos 5 años. Y que nos lo pasamos muy bien. Sí. Eso es lo mejor, pero también habrá partes malas, que es lo peor, digamos, es el hate, esto que se llama ahora, ¿no? Lo de odiar, a lo mejor es lo peor de tener un canal. Bueno, es que al final es un reflejo, lo que vemos en redes sociales y en YouTube es un reflejo de la sociedad a día de hoy, y cualquier persona con un móvil con conexión a internet puede decir lo que le plazca desde la comodidad de su hogar y desde su anonimato, y esto seguramente... La suerte es que a nosotros todo esto de YouTube ya nos ha pillado con canas y bueno, pues sabemos relativizar y no nos quita el sueño, pero no es plato de buen gusto que alguien que no te conoce de absolutamente nada y con ningún tipo de ánimo de debatir venga y te insulte directamente. O de hecho hay comentarios, tenemos algunos comentarios realmente muy, muy terribles, que también entiendo que en otro contexto te pueden llegar a hacer muchísimo daño. Esto es lo peor, creo que es lo peor. Sí. O también la desilusión de coincidir con personas con las que crees que todo va muy bien y que están en tu onda, y luego ver que al final pues el vil metal es lo que tira, y ves cómo se lanzan a un pozo, ¿no? Lanzan su dignidad a un pozo y te quedas, bueno, un poco huérfano de ciertos compañeros. Pero sobre todo, y no sé si se van a estar de acuerdo, pues esta gente que en redes sociales o que en YouTube se cree con el derecho de poder insultarte directamente sin conocerte de nada. Sí. Lo peor, quizá, ¿no? Sí, pero bueno, lo que comentaba él, a nosotros no nos ha pillado ya muy mayores, nos va bastante. No tanto. Bueno, Lo suficiente. bastante igual. Bueno, al final piensas, pobre persona, ¿no? Que está perdiendo su tiempo en insultarte sin oportunidad de debatir, porque a mí el debate cuerpo a cuerpo me encanta, pero cuando ves que no hay posibilidad, pues tampoco le vas a dedicar más tiempo a ello. Y es algo que no comprendemos tampoco, sinceramente. Porque si yo veo un contenido que no me gusta, pues lo quito o no vuelvo a verlo. Pero se cambiaba de canal antiguamente. Ya está, ¿no? Esto es un poco como gritarle a la tele, solo que ahora tu grito a la tele puede quedar por escrito y, no sé, alguien se dará golpes de pecho en casa pensando que bien lo he hecho y cómo he hundido a estos dos tipos a los que no conozco, pero bueno, los da Pero exactamente es muy, muy la minoría. Es nacional. Lo bueno es lo que ha dicho Jan, tenemos una comunidad fantástica y de hecho en los directos que hacemos normalmente 1 por semana, 2 por semana, nos lo pasamos de coña, sobre todo porque es verdad que la comunidad va creciendo y gusta, no vamos a decir que no, y que cada vez hay más gente que nos ve en directo y gusta, pero es que además nos hacen unos comentarios buenísimos y nos reímos. Con algunos nos hemos reído mucho, mucho, y con algunos vídeos en concreto hemos tenido un feedback tan bueno que Isabel alguna vez lo ha comentado en directo y dice, bueno, nos estáis haciendo el programa vosotros, ¿no? Eso es lo que nos llevamos. Y lo otro, pues bueno, que griten a la tele, nos da igual. ¿Qué reto, qué ilusión tenéis por cumplir durante los próximos años con el canal? ¿Qué os gustaría hacer?
A mí me gustaría llegar a los 5.000, ¿no? Ya que estamos... El primer pasito ya que ya. estamos A cerca. ver si ayuda. Y sí que me gustaría, porque creo que le funcionaría muy bien para el canal y para nosotros también, tener retos con otros canales. Hemos tenido la oportunidad de compartir tiempo con otros canales que siempre hemos encontrado que, bueno, o que no era un reto o que no había continuidad, ¿no? A la hora de poder seguir trabajando. Nos hemos encontrado que muchas veces ciertos canales, lo que comentábamos antes, que están muy guionizados, que trabajan muy al corte y muy a la edición, luego en un directo vemos que no que se cae, ¿no? Ese mito, no hay comunicación posible, no hay argumentación posible. Entonces nos gustaría eso, nos gustaría encontrar otros compañeros que nos ofrecieran retos, que nos ofrecieran debates muy candentes y agradables a la hora de hacer trabajar el cerebro para poder cimentar tu opinión. A mí me gustaría que el canal siguiera creciendo, pero no por una cuestión de ego y desde luego no por una cuestión económica, porque ya hemos dicho que ni sacamos ni queremos nada de económico del canal, sino porque creo que nos lo pasaremos todavía mejor. La gente que nos rodea, ya hemos dicho, es fantástica y creo que si podemos llegar a más gente y más gente de ese perfil nos ve y nos comenta y nos anima y nos dice cosas, pues va a ser todavía más maravilloso. Ya para terminar voy a pediros un favor, como ya hice en su día, que recomendéis a todos los que han llegado al final de esta entrevista una película, un cómic, algo con lo que a lo mejor introducirse en el mundo friki. Todos los que todavía no se han atrevido, pues ¿qué les recomendaríais desde la guarida del Titán? Bueno, claro, depende de lo que os apetezca. De todo lo que les guste. No, diciembre es una buena época, pero bueno, ya lo comentaba antes, entonces siempre están las tiendas dispuestas a ofrecer un montón de material. Seguramente en esas tiendas pues puedan dar mejor trato, ¿no? A la hora de poder tener una conversación con esa persona, de que le gusta, que le deja de gustar. Pero bueno, vamos a lanzarnos a... Era difícil, ¿verdad? Sí, era difícil. Vamos a lanzarnos. Por ejemplo, ahora que James Gunn ha tomado las riendas de DC y que parece que ha ordenado todo y que su primer gran proyecto va a ser Superman Legacy, pues por ejemplo, Superman All Star sería una buena opción. Es un cómic autoconclusivo sobre el superhéroe más conocido de todos los tiempos, el MVP de los superhéroes, con una historia muy sencilla y que con unos personajes, con unos enemigos que incluso no hayamos ojeado ningún cómic de Superman, los reconoceremos porque forman parte de la cultura popular, con lo cual en cómic seguramente yo recomendaría ese. Yo podría decir que el número 1 de la serie One Piece, pero creo que no sería algo positivo No para es el que sano. se lanzara eso, no es sano. Porque hay tropecientos después. Actualmente en España editados 105 tomos y sin visos de que vaya a acabar esto en el corto plazo. Pero si me permites voy a recomendar una película y un libro. Y si alguien está viendo esto y conoce el canal dirá, qué pesado otra vez con lo mismo. Y sí, se lo reconozco. E Isaac no sé si lo dirá, pero lo pensará. Voy a recomendar una película dirigida por Hayao Miyazaki, del estudio Ghibli, que es El viaje de Chihiro. Porque es maravillosa y para alguien que no tenga ningún tipo de bagaje en cine friki, ni en cómic, ni en manga, ni nada, creo que puede ser una vía de entrada muy interesante. Algo estrambótica la película, pero muy bonita. Película de animación, todo hay que decirlo. De animación. Pero una vez entremos, aunque no, Sí. es que yo los dibujitos no me gustan, que intente entrar dentro de la película. Exacto. Y una vez ya esté dentro y haya visto los primeros 15 minutos, ya no sabrá que es una película de animación y la disfrutará de principio a fin. Y por si a alguien le sirve, ganadora en su año, en 2004, del Oscar a la mejor película de animación. Y voy a recomendar un libro de aventuras divertidísimo, un libro de Tim Powers, llamado En cosas extrañas, del cual beben tanto videojuegos como Monkey Island, como la saga de Piratas del Caribe, especialmente sus primeras entregas, y que es fantástico, es apasionante y es muy, muy divertido. Además, es una lectura más o menos ligera, y para el que quiera asomarse un poquito a este mundillo, puede ser una muy buena vía de entrada. Pues nada, muchísimas gracias. Ellos son la Guarida del Titán, les tenéis en el canal, en sus redes sociales y también en ese canal hermano que es Figuras Titánicas para Correcto. todos los amantes del coleccionismo.
Isaac, Dani, muchísimas gracias por A ti. abrirnos las puertas de una de las guaridas del Titán. Muchísima suerte para los próximos 5 años por lo menos y estaremos encantados de contarlo aquí en Palencia en la Red. Muchísimas Muchas gracias. gracias.